Siempre escuchamos hablar del colesterol o del colesterol LDL y HDL o malo y bueno. A lo sumo escuchamos hablar de triglicéridos, pero el principal elemento o número que podemos medir en sangre relacionado con tu riesgo de infarto no es ninguno de todos estos. El elemento más asociado con riesgo de infartos es la resistencia a la insulina o específicamente un índice llamado LPIR por lipoproteína e insulinoresistencia. Para que te des una idea numérica, este score, si está alterado, implica 4 veces más riesgo de infarto que simplemente tener el colesterol LDL o malo elevado. Este índice LPIR mide la resistencia a la insulina, pero no la mide basándose en tu azúcar en sangre y en la insulina que vos tenés, que muchas veces son bastante variables, sino en las lipoproteínas que tenemos asociadas al colesterol en sus diferentes clases y sus diferentes tamaños. Y paradójicamente esta es una manera más fácil de identificar si alguien tiene resistencia a la insulina que simplemente midiendo cosas relacionadas a la insulina. Cuando tenemos resistencia a la insulina tenemos mayores niveles de insulina de lo normal, básicamente, por eso se llama resistencia a la insulina, y esto impide que vos y yo podamos utilizar nuestra propia grasa como energía. Nos basamos más en hidratos de carbono, nos resulta básicamente más difícil extraer la energía de los ácidos grasos y de los triglicéridos que tenemos acumulados en distintas partes del cuerpo y obviamente empezamos a aumentar lo que estamos acumulando. Esto nos hace por un lado sentirnos más cansados 1 o 2 horas después de comer porque no podemos acceder a otras fuentes de energía cuando la glucemia baja, pero a su vez cuando tenemos más triglicéridos circulando, que son grasas que vos no estás utilizando, aumentan la cantidad de barcos que lo transportan. Como el colesterol y las grasas no viajan solas por sangre, necesitan viajar en algo que suelen ser proteínas. El barco de transporte de los triglicéridos es algo llamado VLDL o lipoproteína de muy baja densidad. Esto lleva como consecuencia un aumento del colesterol malo, del LDL. Y me aumentan las peores formas de colesterol LDL, las que son más pequeñas y más densas, a las cuales normalmente llamamos lipoproteína A y que tienen mucho más riesgo cardiovascular, y también me aumenta algo llamado apolipoproteína B, ambas relacionadas con riesgo cardiovascular. Con lo cual, si tenés dudas de si tu valor de colesterol es realmente un problema para tu salud cardiovascular o no, podés medir estos dos aspectos, lipoproteína A y apolipoproteínas B, como para tener una mejor relación y entender si tu colesterol realmente es un problema o no. Pero a su vez, la resistencia a la insulina lamentablemente nos hace disminuir el colesterol HDL, al que vos llamás básicamente bueno. Nos aumenta el malo y nos baja el bueno, y encima nos da las peores formas del malo. Por ende, lo que mide este índice es básicamente todos los cambios malos que suceden en el transporte de las grasas por tener resistencia a la insulina. Y si te fijas en este gráfico, el índice de resistencia a la insulina es el factor más importante para predecir infartos de los que podemos medir en sangre. Y valores alterados de este índice implican 3 veces más riesgo de tener un infarto que solamente tener los triglicéridos aumentados, e implican más del triple del riesgo que la ApoB aumentada y más del cuádruple de riesgo que tener ese colesterol malo elevado. ¿Qué nos dice esto en pocas palabras? Que el riesgo de tener niveles elevados de azúcar en sangre y una mala dieta en términos de los hidratos de carbono que vos comes es mucho más grave que tener valores elevados de colesterol por sí solo. Y pensá que los valores que tienen que ver con diabetes y riesgo cardiovascular eran aún más elevados. Estamos hablando de que tener diabetes representa casi 10 veces más riesgo de infartos que tener el colesterol LDL elevado, el colesterol malo elevado. ¿Qué podemos comer para mitigar esto? Históricamente, estudios enormes sobre salud cardiovascular determinaron que necesitábamos comer menos grasa y más hidratos de carbono, sobre todo provenientes de cereales y de granos, para reducir nuestro riesgo cardiovascular. En pocas palabras, la información actual y de seguimiento de los pacientes de esos mismos estudios nos dice absolutamente lo contrario. Hoy sabemos que las mujeres en posmenopausia que hacen una dieta muy baja en grasas tienen mucho más riesgo de agravar su salud cardiovascular que las mujeres que comían una cantidad normal de grasas. Y este mismo estudio puso en evidencia que hacer una dieta baja en grasas a lo largo del tiempo, en un corto periodo, si estabas bajando de peso, no tenía ninguna consecuencia. Pero a lo largo del tiempo, poca grasa te ayudaba a bajar el colesterol LDL, el que teóricamente vos llamás malo, pero aumentaba tu riesgo de infartos por todos los demás factores que te mencioné, sobre todo si comías más hidratos de carbono y si ya tenías resistencia a la insulina. Y lo más extraño de estos estudios es que vemos más riesgo de enfermedad cardiovascular en personas que comen poca grasa, a pesar de usar estatinas, que son fármacos que reducen el colesterol. Con lo cual, al menos en este caso, el uso de estatinas no parecía reducir el riesgo cardiovascular, solamente bajar el colesterol por sí solo. Y por alguna razón que hoy no tenemos clara, los participantes de uno de los estudios más grandes de nutrición y de salud cardiovascular hecho en Estados Unidos, a las que se les indicaba usar estatinas, tenían 49% más riesgo de desarrollar diabetes luego, comparativamente con las personas que hacían la misma dieta, pero no usaban estatinas. Esto dice que en pocas palabras queremos evitar los hidratos de carbono
carbono refinados, queremos usar hidratos lo más lentos posibles, pensar en alimentos como el boniato o la batata, que son tubérculos que van liberando los azúcares más lentamente que un cereal refinado. Queremos consumir grasas en cantidades moderadas y queremos evitar algunos aceites vegetales, particularmente si se expusieron al calor o si son ricos en ácido linoleico u omega 6. Hay otros tipos de grasas poliinsaturadas beneficiosas como el omega 3, pero el 6 es más proinflamatorio y si lo consumimos en cantidades aumentadas proporcionalmente al omega 3, como la enorme mayoría de la población, aumentamos nuestro riesgo cardiovascular. Pero lo que te tenés que llevar como conclusión de estos estudios a nivel nutricional es que todo parece apuntar a que el mal control del azúcar en sangre y los altos niveles de glucosa son mucho más problemáticos y más riesgosos para tu salud que los altos niveles de colesterol. Con lo cual, bajar el consumo de hidratos de carbono siempre es una buena idea para bajar tu riesgo cardiovascular, a menos que seas un atleta profesional y estés utilizando el 100% de ese combustible que vos estás ingiriendo. Esto no significa que el colesterol no importe nada, solamente significa que los niveles de glucemia en sangre son mucho más relevantes.